Qué maravilloso fin de semana hemos tenido aquí en PIB Satélite, un gran congreso, obviamente para todos nuestros jóvenes. Sin lugar a dudas, Dios se mueve con gran poder y estamos seguros que la cosecha va a ser en manera abundante. Sea de gran bendición de verdad todo este esfuerzo que han hecho los muchachos, los conferencistas, los talleristas, los organizadores. De verdad, los quiero felicitar con todo mi corazón. Y hablando de felicitaciones, resulta que las iglesias bautistas el primer domingo de septiembre de cada año hacen una mención y una celebración por el Día del Pastor. Así que quiero felicitar a todos los pastores, especialmente los pastores de campus, si nos están viendo. Un abrazo con todo cariño, y a todos los que nos dedicamos a esta noble labor, que el Señor nos siga bendiciendo y usando en gran manera. La verdad es que es un privilegio ser pastores de la iglesia que Cristo ha rescatado con su sangre preciosa. Así que un abrazo desde Zona Esmeralda a todos los pastores, y yo les pediría que estemos orando por ellos, estén orando por nosotros, para que el Señor nos conceda muchos años más de ministerio. Y bueno, estamos cerrando ya esta serie llamada Cristal, y hoy tengo un mensaje muy desafiante para nuestros jóvenes, y especialmente para estas generaciones que hoy en día pareciera que tienen desafíos diferentes a las generaciones del pasado. Y yo puedo verlo en la vida de mis propios hijos, porque veo ahí aún en 3 muchachos generaciones diferentes, con apreciaciones, con maneras de ver la vida de manera muy diferente. Y el día de hoy quisiera platicar con ustedes acerca de un tema que he titulado La generación arrogante. Y pareciera esto en realidad un título muy sugestivo, y algunos dirán: me voy a salir porque van a hablar sobre la arrogancia. Pero la verdad es que quisiera abrirles mi corazón, y especialmente a toda la juventud de nuestra iglesia, porque ahora sí que también joven fui y tuve que aprender algunas verdades extraordinarias. Y doy gracias a Dios porque hubo personas cerca de mí que hicieron una diferencia, que estuve con una apertura para recibir consejo, para recibir exhortación, para recibir corrección, aún estando ya de pastor, porque yo asumí el pastorado de PIB Satélite cuando tenía yo 23 años. Entonces la verdad era yo muy joven para la enorme responsabilidad de ser pastor de esta iglesia. Entonces me di cuenta que es muy fácil, sobre todo cuando somos jóvenes, llenarnos de arrogancia. Por eso hoy quisiera hablar de un personaje bíblico que nos ilustra de una manera muy práctica, de una manera muy fuerte también, los peligros de la arrogancia. Así que voy a pedirles que vayamos a Lucas capítulo 22, versículos 4, 5 y 6. Lucas 22, versículos 4, 5 y 6. Los que están allí en su casa, por favor también lean conmigo esta gran porción de la palabra. La Nueva Versión Internacional dice así: Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tengo una pregunta para todos, y especialmente para los jóvenes, porque yo creo que más fácil es que la respondamos los adultos. Pero ¿ha habido alguna vez en tu vida alguna decisión que pudiera caer en la categoría de fatal? Decisiones fatales, de esas decisiones que a lo mejor que tomaste sigues pagando todavía el alto costo. Una relación que te destruyó, una carrera que no fue la adecuada, un trabajo y un ambiente laboral que sacó lo peor de ti, un problema matrimonial que no supiste cómo lidiar y hoy en día estás en tribunales porque no tuvieron la capacidad de sobreponerse a ello. A lo mejor una corrección violenta más allá de lo normal o lo bíblico con un hijo que finalmente lo alejó de ti. Alguna inversión económica en la que te quedaste básicamente sin dinero. La compra de algún vehículo o algo que sencillamente no fue todo lo que esperabas. Se le llaman elecciones fatales. O todos tomamos decisiones en esta vida, pero hay de decisiones a decisiones. Y hay decisiones que caen en el rubro de elecciones fatales. Y sin lugar a duda,
uno de los personajes de los que podemos aprender esta clase de decisiones fatales es del personaje que hoy voy a traer aquí al escenario, que tiene que ver con Judas, Judas Iscariote. Yo creo que si Judas pudiera vivir nuevamente, yo creo que lo haría de manera diferente. No sé tu apreciación, no sé tu punto de vista, y no quiero ponerme aquí a defender a Judas, ¿verdad? Porque es 100% responsable. Pero yo creo que después de que Judas vio las catastróficas consecuencias de sus decisiones, que resultaron en el asesinato de un amigo, luego en su propio suicidio, creo, esa es mi humilde apreciación, que lo hubiera hecho de manera diferente. Y estoy convencido que si pudiera hablar de la clave de qué fue lo que pasó en el corazón de Judas para que de esta manera pudiera haber tomado una decisión tan fatal, tiene que ver precisamente con este problema de la arrogancia. Así que lo que voy a compartir con ustedes en este día final del Congreso son 3 cosas. Lo primero que quiero compartir con ustedes lo he titulado: debo ser consciente de los peligros de la arrogancia. Anota por favor esto: debo ser consciente de los peligros de la arrogancia. Miren, especialmente cuando uno es joven, uno está lleno de sueños, de ideas, de perspectivas. Regularmente creemos que podemos hacer mejores las cosas que las generaciones pasadas. De hecho, vemos a las generaciones pasadas como arcaicas, como fueras de moda, como que no están haciendo bien su papel. Quizá algunos hasta hijos presentes digan: no, si yo tuviera la experiencia de mi papá y el dinero de mi papá, ¿qué cosas no haría, verdad? La arrogancia es esa incapacidad que nos permite ver las opciones con claridad, que nos permite estar abiertos a la reconsideración de amigos o de personas sabias que nos puedan ayudar a corregir en el camino. Yo creo que el problema de Judas comenzó cuando vio algo que hizo Jesús que simplemente no le gustó. Escuchen bien esto: Judas vio algo que hizo Jesús que no le gustó, porque había estado con él durante 3 años. Había estado expuesto a sus enseñanzas, había estado expuesto a los milagros, había estado expuesto a una variedad de experiencias que lo hicieron en realidad una persona de los 12, de los preferidos de Jesús. Sin embargo, algo pasó que cambió en Judas su reputación acerca de Jesús, e incluso fue tan fuerte que tramó su muerte. Y lo que comenzó como una simple diferencia de opiniones se salió de control y resultó en un asesinato en primer grado. La convicción, escuchen bien esto, de que él tenía la razón y que Jesús no la tenía. Esto es muy propio de las generaciones hoy en día. Que Jesús no tenía la razón y que él sí tenía la razón. Ver la vida de una manera diferente lo llevó precisamente a una situación y a una decisión fatal. Y una enfermedad que hoy en día está presente en la vida de muchas personas, porque esto de la arrogancia no solamente tiene que ver con los jóvenes. Puede ser un adulto que sea completamente arrogante, pero quisiera dedicar esto en este mensaje final a nuestros jóvenes, para de verdad ahorrarles muchísimos dolores de cabeza, queridos, ahorrarles muchos fracasos relacionales. Por favor, aprendan de las generaciones que les llevamos algunos años, y por eso mi corazón ahora está completamente abierto a ustedes, para que entiendan que hay ciertos riesgos cuando te conviertes en una persona arrogante. Quizás seas de los que piensan que Judas era una mala persona, pero déjame reflexionar: fue escogido por Jesús. Nada más piensa por favor en eso. Fue escogido por Jesús para ser uno de los 12, por lo que yo creo que no fue tan malo desde el principio, ¿verdad? No estoy aquí para defenderlo, pero la pregunta es: ¿dónde se equivocó? ¿Dónde Judas se convierte en el Judas que hoy en día hasta queman cuando hay una fiesta religiosa en algunos países de América Latina, inclusive en México también? Yo creo que podemos encontrar la respuesta y vamos a ir a la escena del crimen. ¿Les parece? Así que vayamos al punto en el cual las cosas dieron un giro decisivo para Judas. Mateo capítulo 26, versículos 6 y 7. Y quizá algunos que van a leer este versículo, este pasaje, van a decir: nunca lo vi, porque se ha dado otro enfoque a este pasaje, pero quiero que hoy juntos lo veamos. Observen lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 6 y 7. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro,
y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Los escritores bíblicos dicen que este perfume costaría unos 300 denarios. Más o menos era el equivalente al salario promedio de todo un año de cualquier individuo, en este caso en Jerusalén. ¿Qué significaría esto? En precios actuales podría fluctuar entre 30 y 60 mil dólares, entre 30 y 60 mil dólares. Hay fines de semana que algunos acá no los ganamos y yo no podría comprarme un perfume de 30 o de 60 mil dólares. Entonces, para que captemos lo que había en la mente de Judas y también en la vida de los discípulos cuando vieron este derrame costoso del frasco de perfume sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Sigan leyendo conmigo, viene el punto clave y observa la respuesta de los discípulos. Al ver esto, este pasaje es bastante interesante porque hoy sigue pasando lo mismo. Hoy, en siglo XXI sigue pasando lo mismo. ¿Qué dice el texto? Que todos se alegraron y estaban felices del aroma que desprendía, en este caso, el cuerpo de Jesús. Hubiera estado padrísimo, pero no. ¿Qué dice el texto bíblico? Los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Qué triste, ¿verdad? Qué triste que haya todavía personas en el reino de Dios que vean que aquellas ofrendas generosas, aquellas ofrendas escandalosas, aquellas muestras de amor por Jesús manifestada a través de un acto como el que hizo esta mujer, algunos lo consideran un desperdicio. Son los calculadores, los que no están a favor de nada, los que siempre están haciendo cuentas, los que les preocupa más el dinero que las relaciones, los que les preocupa más los presupuestos que alcanzar a las personas con la fe en Cristo Jesús. Dice, podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. En pocas palabras, los discípulos organizaron una pequeña conferencia de chismes e intercambiaron opiniones. Qué bueno que eso ya no exista. Ellos dijeron, ¡qué desperdicio! Podríamos haber gastado el dinero de manera diferente. A ver, ¿qué están diciendo? Lo que están diciendo es que Jesús está haciendo mal uso de los recursos económicos. Eso es lo que hay en el fondo. O sea, Jesús, tú hubieras parado a esta mujer inmediatamente. Oye, no, pásamelo, lo vendemos y alimentamos, como si Jesús necesitara de un perfume para alimentar personas. Lo que yo puedo observar es que Jesús solamente necesitaba unos cuantos peces y unos cuantos panes. Sin embargo, dentro de la manera como ellos lo vieron, parece que no estaba usando los recursos con sabiduría. Y lo que vemos es que Jesús los escucha detenidamente como estaban rezongando y pronto los acalla. Ellos tenían lo que yo llamo una perspectiva limitada y que era incorrecta. Jesús les estaba enseñando lo más importante. Se trataba de una enseñanza sobre rendición. Es cuando le das a Dios todo. Es lo que hizo esta mujer. Le dio todo. Eso se llama rendición. Siempre va a haber personas en las congregaciones que no estén de acuerdo con estos actos extraordinarios de amor absoluto, de rendición completa delante del Señor. Y lo que vemos es que Jesús está enseñándoles algo que ellos no habían comprendido. Y cuando los discípulos oyeron esto, entonces sus argumentos se acallaron, sus corazones se sintieron culpables. Y de repente vemos en la historia bíblica que se sintieron bastante avergonzados. Escucha esto, todos menos uno. ¿Saben quién fue? Nuestro personaje de hoy, Judas Iscariote. Él nunca estuvo de acuerdo y ahí hubo algo que se rompió. Fíjense, así pasa en las relaciones humanas, así pasa con los amigos, así pasa con los matrimonios, así pasa con los hijos y los padres. De repente hay algo, un suceso, alguna situación particular donde de repente se cortan, se rompe la relación. Y esto fue exactamente lo que pasó, porque alguien dirá, ¿cómo Judas se atrevió a entregar al Señor? Fue un problema en que no estuvo de acuerdo en la manera como Jesús estaba ejerciendo el gasto, en este caso, de un perfume carísimo. Observen lo que dice el texto bíblico. Uno de los 12, capítulo 26, versículos 14 y 16, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Entonces observen por favor, después de la junta de chismosos, 11 sobreviven, excepto uno.
todos ellos procesaron lo que Jesús dijo y dijeron, sí es cierto, Jesús está en lo correcto, yo en lo incorrecto. Ojo con esto, porque eso nos ayuda a tener un corazón sensible. Cuando tienes un corazón sensible, un corazón que ama a Dios y estás tomando alguna decisión equivocada, el Espíritu Santo te redarguye, hermanos amorosos te redarguye. No es correcto lo que estás haciendo, no fue correcto la manera como respondiste, no es correcto que estés tratando a esta mujer así, no es correcto que seas de tal manera tal o cual padre. Y entonces recapitulas, y al recapitular entiendes y entonces cambias. 11 menos 1. Y eso es interesante, porque ahí es interesante que de ahí él va y hace la negociación con los jefes de los fariseos. Es ahí después de eso. Por si quizá algunos de ustedes nunca había visto precisamente las razones por las cuales Judas cayó en semejante problema. Para Judas la discusión fue fatal. Ahora se sentía con razones para salir y difamar a Jesús y para traicionarlo. ¿Y saben qué hay detrás de todo esto? Arrogancia, repítalo conmigo. Arrogancia. Este es un problema de arrogancia. Es cuando tú estás equivocado, las personas vienen y te dicen, si sigues por ese camino vas a terminar rompiéndote toda la cara, y tú dices, no, voy a seguir haciendo lo que a mí se me pegue la gana. Eso se llama aquí y en cualquier país arrogancia. Por eso las generaciones futuras y las generaciones presentes debemos tener cuidado de este flagelo. Es difícil pensar estar equivocado y que alguien nos corrija, pero es más peligroso pensar que estamos en lo cierto e intentar corregir a los demás. Y entonces, ¿qué hizo? Lo voy a corregir. ¿Cómo? Entregándolo a los sacerdotes y a los que estaban al frente, en este caso del pueblo religioso. Es difícil, pero Judas estaba tan convencido de que estaba en lo correcto que le permitió justificar sus acciones. Y eso pasa con una persona arrogante. A lo mejor tú como joven tomas decisiones, estoy en lo correcto y esta es la tarea y me voy a convertir en TikToker el resto de mi vida. Y dicen los papás, pues esto es pasajero, no te va a dar para comer ni te vas a jubilar de esto, ¿verdad? No, pero el arrogante dice, lo voy a hacer. No acepta correcciones, no acepta reconsideraciones, sencillamente sigue adelante. Además, la arrogancia le dio una falsa sensación de autoridad, le da permiso para difamar, en este caso difamó a Jesús, y justifica faltar el respeto, lo cual suele ir de la mano de calumniar a la persona. Si todavía no habías pensado qué fue lo que llevó a Judas a traicionar a Jesús, la respuesta es simple: arrogancia. Ahora, voy a decirte algunas cosas rápidamente para que tomes nota acerca de los peligros de la arrogancia. Número 1, los arrogantes regularmente declaran la guerra santa a los demás. Si pensamos en una persona que es arrogante, solemos pensar en alguien que es un escéptico engreído, pero no siempre es el caso. Los iscariotes llenan las iglesias. Las sillas de las iglesias y las bancas de las iglesias están llenas de iscariotes. Parecen cristianos, llenan las iglesias y si no prestamos mucha atención nos rodean y pueden perjudicarnos mucho. De hecho, fíjense que algo así le pasó al apóstol Pablo. Interesante. Allí encontramos una historia muy interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde observa lo que estaba sucediendo. Estaba Pablo siendo enjuiciado por su fe, y en el transcurso del testimonio, el sumo sacerdote Ananías ordenó que lo golpearan. Entonces de repente golpeen a Pablo y ahí va uno y le da una bofetada al apóstol Pablo. Y quiero por favor que observen la respuesta de Pablo. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgar según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Esto muestra que el apóstol Pablo no se dejaba, pero no termina ahí el comentario. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron, dice el texto: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y vean lo que dice Pablo, me encanta esto, la diferencia entre Judas y Pablo, a ver si lo pueden notar. ¿Qué hizo Pablo? Dice: hermanos, no me había dado cuenta de que era el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Recapituló, corrigió. Y querido, esto es lo que pasa cuando tú eres una persona que estás libre de la arrogancia. No quiere decir que nunca te equivoques, todos nos equivocamos, pero siempre estamos rodeados de personas que nos ayudan. Oye, Gary, esto no fue correcto, sí es cierto, pides perdón y continúas adelante. Pero en esta generación, que es una generación tan déspota, tan arrogante, no permiten de veras que nos metamos en su vida. Es mi vida, no te metas conmigo. Esto es parte del problema, y en el fondo es un problema de arrogancia. Tomas tus propias decisiones y obviamente después pagas las consecuencias. ¿Has oído hablar de la palabra yihad?
A lo mejor te suena, significa guerra santa o cruzada. Es la idea de detener a todos los que no creen en el Islam a cualquier costo. Y todo queda justificado con tal de que ellos se salgan con la suya. Lo mismo sucede con la gente arrogante. Pasa exactamente la misma situación. No pueden entender ni quieren corregir, sobre todo cuando las cosas no se están dando según su perspectiva o punto de vista. En pocas palabras, está justificado y además, como es una guerra santa, está santificado. Y por eso pueden dinamitar un avión, dinamitar un tren, chocar un avión contra las Torres Gemelas, porque está justificado. Si pudiéramos agarrar a esas personas y decir, oigan, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué mataron a tantas personas? Tienen su justificación, tienen su propia guerra, están nublados y además hasta santificados. Tengamos cuidado con ello. Lo mismo sucede con la gente arrogante. Ve cómo funciona. Cuando pensamos que alguien está haciendo algo mal, ya de entrada estamos juzgando a la persona. Una vez que emitimos el juicio, nos damos permiso para tomar acción. Ahora, la motivación es simple. No puedo matarte físicamente, pero puedo hacerlo civilmente. Mataré tu reputación. Mi juicio significa destruir tu nombre. También cortaré las relaciones contigo y haré lo posible para que lo mismo suceda con tus relaciones con los demás. Es una mala persona, es una mala influencia. Y entonces nos embarcamos en nuestra propia yihad, digámoslo así. Muchos de nosotros, al ser arrogantes, lo que hacemos es que establecemos guerras santas con las personas con las cuales no estamos de acuerdo. Ahora déjame decirte algunas cosas importantes, porque suena bastante santo, pero es todo lo contrario. Los arrogantes regularmente no aceptan la corrección. El problema que se hace delicado es porque el arrogante no acepta corrección. En el caso de Judas, la Biblia dice en Proverbios 29:1, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Abusados, muchachos, de verdad se los digo con todo mi corazón. Si ustedes creen tener la razón y son la generación que más avanzada está en ciencia, en tecnología y tienen la vida en sus manos y muchos se han convertido en personas de influencia, los influencers famosos, ¿verdad? Entonces no permiten que nadie los corrija. Sencillamente ustedes van por su camino y no aceptan ninguna corrección. Además, los arrogantes creen tener siempre la razón. Es interesante a qué punto llegó Judas cuando no estuvo de acuerdo con Jesús. Y según los datos del Evangelio, Judas era quien manejaba los tesoros de los discípulos. En pocas palabras, era el tesorero y no estuvo de acuerdo en la manera como esta mujer desperdició el dinero, desperdició el recurso. Ahora, Jesús les explica. Los otros 11 dicen, sí es cierto, nos pasamos, la verdad es que esta mujer, mis respetos, ¿no? Fue una mujer extravagante en dar, en rendirse completamente al Señor. Pero es claro que la arrogancia es muy mala compañía, ya que no nos deja ver las correcciones en la vida, ni de nuestros padres, ni de nuestros pastores, ni de nuestros líderes, ni de nadie. Pensamos que vamos por el camino correcto. Ahora, ¿cuál es el remedio contra esta enfermedad silenciosa y letal? ¿Qué hacemos cuando tenemos estos sentimientos en que creemos que somos los que tenemos siempre la razón y nadie tiene que corregirme? Número 2, debo rodearme de personas que me den dirección. Anota esto, debo rodearme de personas que me den dirección. De hecho, permíteme utilizar la palabra pararrayos. Ustedes saben para qué existen los pararrayos. De hecho, este edificio, los edificios de PIB Satélite tienen pararrayos. Y si tú quieres triunfar en la vida, joven, tienes que tener en cuenta que así como hay tormentas eléctricas y cada vez son más comunes y los rayos caen con más frecuencia, los rayos caen en los puntos más altos de cualquier zona. Aquí estamos en una zona muy alta, ¿verdad? Y entonces sencillamente un pararrayos es una vara larga que llega desde el cielo y hasta la tierra. ¿Para qué? Para que cuando llegue una descarga eléctrica, obviamente conduzca los miles de voltios de electricidad hasta el suelo y lo neutralice. Sin un pararrayos conectado a tierra, hay una tremenda sacudida de electricidad que puede afectar todos nuestros aparatos eléctricos. ¿Captamos lo que es un pararrayo? Pues tú y yo necesitamos pararrayos vivientes. Cuando estoy molesto y quiero atacar a una persona y traigo una energía eléctrica completamente negativa, necesito que alguien me diga, Gary, bájale 2 rayas, por favor, tómate este dulcecito, ponte en oración, busca el rostro de Dios, pide perdón y entonces
Toda esta energía eléctrica negativa va y se va a tierra. Y los pararrayos humanos se convierten en los mejores compañeros de vida. Yo tengo pararrayos humanos, amigos que me ayudan cuando estoy haciendo las cosas equivocadas y tienen toda la autorización para decirme: Gary, estás yendo por el camino incorrecto. Gary, no fue correcta tu respuesta. Gary, creo que te molestaste de más, etcétera, lo que haya sido. Y te digo algo, muchacho, que hoy me escuchas, chavos que hoy me escuchan, ustedes los necesitan. De entrada, tienen dos gratis: sus papás. Sus papás. Volteen a verlos por un rato, les llevan vida. No son perfectos porque no hay padres perfectos. ¿Saben quiénes otros son? Sus líderes en los ministerios diferentes de Link, que vamos a presentar todo el ministerio Link de la iglesia. Su servidor, los ministros, ¿qué somos? Se supone que somos pararrayos. No nos gusta mucho la idea, pero estamos ahí precisamente para ayudarles, para que puedan corregir en el camino. Los pararrayos escuchan, los pararrayos comprenden, los pararrayos permiten que nos desahoguemos, ¿verdad? Y entonces los pararrayos, ¿qué hacen? Si te habías alejado de Jesús, los pararrayos te regresan a Jesús. Bájale 2 rayas. ¿Cómo que estás enojado porque se murió fulano y mengano? Esta negatividad va a acabar con tu vida. Ahora, aquí en PIB hemos tenido la bendición de muchos pararrayos que los han acercado a ustedes nuevamente de regreso con Jesús. De eso se trata. Así es como trabajamos hoy en día. Los pararrayos son extraordinarios. Ahora, déjenme decirles algunas características que deben tener los pararrayos para que no vayas a cualquier pararrayo. Número 1, deben tener un corazón de integridad. Es decir, la capacidad de proteger la integridad de otros cuando no están presentes. Entonces no significa que si estás molesto vayas con una persona que dice que es un pararrayo y esta persona, sí es cierto, es un chismoso, es de lo peor. No necesitas a alguien que te avive la electricidad, necesitas a alguien que te ayude a neutralizar. Por eso necesita integridad, porque una persona íntegra no permite que hablen mal de otros si no está presente. Entonces, si tienes supuestos pararrayos y lo único que haces es una combinación de chismosos que ahí están denostando y lastimando a las personas a su alrededor, deshazte de esos pararrayos. Dice Proverbios 18:13, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Segunda característica, deben tener un corazón de pureza. ¿Por qué? Porque nuestros corazones necesitan un filtro purificante. Nosotros tenemos en casa un purificador buenísimo de agua, ¿no? Y entonces yo puedo ver cómo ahí están esas piedras y cómo se está filtrando todo el agua para que yo pueda llegar y tomar un vaso de agua delicioso, de agua fresca y pura. Nuestros corazones necesitan lo mismo, porque muchas veces fallamos, muchas veces la gente nos ofende, muchas veces nos volvemos amargados, cínicos, oscuros, incluso propensos al pecado. Entonces necesito personas que en las palabras arrepentimiento no sea una mala palabra, que me digan corrige el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Y saben que una tercera característica se requiere en los pararrayos, que tengan un corazón de reformador. Ahora, escucha bien, hay una diferencia entre ser un rebelde y un reformador. Alguien diría, son lo mismo. No, permíteme un momentito. Pueden parecer semejantes al principio, pero terminan en polos opuestos. Te voy a explicar. Porque esta generación es muy rebelde, como todas las generaciones cuando son jóvenes. Un corazón rebelde es alguien que ve un problema y lo usa como justificativo y como munición para hablar, para calumniar y para sabotear y para destruir. Eso es un rebelde. Un rebelde es un buscapleitos. Es alguien que siempre está peleando. Pensemos en los anarquistas en todos los países de América Latina y del mundo. Sin embargo, un reformador es alguien que resuelve los problemas. Un rebelde no está satisfecho. Se resuelve el problema, pero sigue rompiendo cosas. El corazón rebelde está obsesionado con el problema. El reformador está obsesionado con la solución. Y en lo que es mejor, y en lo que es mejor de parte de Dios para todos. Tú necesitas un reformador en tu vida, no un rebelde que te esté asusando para que entonces te conviertas en una persona peligrosa para los demás. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que les quiero decir a todos mis amados jóvenes y a todos los papás y a todos los presentes y a todos los que nos están viendo en alguna plataforma. Debo escoger mi rol en el reino de Dios. Debo escoger mi rol en el reino de Dios. Quizá algunos piensen que Judas Iscariote fue el rol que le tocó. No, fue el que le escogió. Hay una diferencia. No fue un actor que le dijeron, tú vas a usar o vas a tener el papel de Judas. Bueno, pues le tocó ser Judas, y ser Judas pues era negar al Señor. No, él eligió ese papel
Y piénselo por un momento. Son 12 los que tienen una reunión de chismes y de quejas. Jesús los corrige, Jesús los exhorta y todos cambian menos él. En pocas palabras, él eligió el rol de ser el que traicionaría al Señor. Fue una decisión voluntaria. No puedo decir, no, es que sus papás, no, es que vivió una familia disfuncional. No me vengas con eso, querido. Cada uno de ustedes va a elegir el rol. Yo tengo un rol hoy en día como pastor. Claro, mis padres influyeron a través de su educación. Claro, ninguno de ellos me dijo. Es más, hasta en algún momento me desanimaron un poco acerca de que yo siguiera el ministerio por las implicaciones. Pero yo escogí este rol. Y cada uno de los adultos que ves en esta reunión escogieron su rol. Y tú tienes que escoger cuál es tu rol en el cielo. Por eso, ¿has tomado a lo largo de tu vida alguna decisión fatal? ¿Se acuerdas que comencé así mi mensaje? ¿Has tomado alguna decisión fatal que de repente dices, ¿en qué estaba yo pensando? Bueno, los roles abundan en el reino de Dios y puedes escoger el rol que tú quieras. Ahora, muchos de estos roles nos llevan a decisiones desafortunadas. Judas escogió uno de los roles más oscuros del reino. Él lo eligió. No podemos decir las circunstancias, las condiciones, los 11 lo impulsaron. De ninguna manera, querido. La Biblia se lamenta de la persona que iba a escoger este rol. Si vas a Marcos capítulo 14, va a aparecer en la pantalla, versículo 21. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Mal le valdría a ese hombre no haber nacido. Ahora, en el plan de Dios es que el Mesías viniera y fuera traicionado y muriera en la cruz. Entonces, en el plan incluía que alguien lo traicionaría, pero quién lo iba a hacer no estaba predeterminado. ¿Por qué? Porque habría demasiados roles que transcurrirían. Algunos seguirían, algunos escaparían, algunos cuidarían su cuerpo, otros orarían, algunos se traumarían por la muerte, ¿verdad? A propósito, ¿cuál de estos roles tienes tú? Si observan por favor todo lo que se dio alrededor de la muerte de Jesús, cada uno tiene su rol, pero fueron roles que ellos eligieron. Por eso la gran pregunta que tengo para ti, ¿cuál es el rol que tú estás escogiendo en el reino? Ahora, te voy a dar 3 posibles roles. Número 1, si escoges ser siervo, de una vez te advierto, serás grande en el reino de Dios. Si eliges ser siervo, serás grande en el reino de Dios. Jesús así lo enseñó. El que de ustedes quiera ser el mayor, será el siervo de todos. Jesús no estaba en contra de que alguien fuera el mayor. No, el problema era el camino que quería tomar. Dice, tienes que ser siervo, tienes que servir a los demás. Entonces aquí muchos hemos elegido ser siervos de Dios. Ese es nuestro rol aquí. Pastor, pero tú eres pastor. Sí, pero en esencia soy un servidor, soy un siervo. Es lo que yo elegí. Algunos quieren ser los patrones y quieren ser los mandamás y los que griten y los que manden. Está bien, es el rol que ellos escogieron. Pero si escoges ser siervo, serás grande en el reino de Dios. Número 2, si eliges ser grande, terminarás sin nada. Si dices, no, yo quiero ser grande, terminarás sin nada. Jesús dijo que la verdadera grandeza es cuando pones tu vida por completo en las manos de Dios y le pides que Él te use poderosamente. Pablo aprendió que entre más débil fue más fuerte. E impactó la vida de millones y millones y millones de personas, porque quiso ser no grande, quiso ser el más pequeño. Por eso, jóvenes, no sé cuál sea su rol, ni lo que estén escogiendo en esta vida. Y si escoges andar pateando piedras en el camino, pues tendrás un camino pedregoso, un camino de muchísima complicación. En pocas palabras, Jesús lo explicó así. Mateo 9:29, será con ustedes conforme a su fe. Por eso, muchachos, el día de hoy que estamos terminando esta serie de Cristal, mi pregunta es que deberías de tener la sabiduría necesaria para saber a quién le vas a permitir influir en tu vida. Hoy en día hay muchos que hasta aún así se llaman influencers, y muchos de ustedes están permitiendo que sus vidas sean influidas. Ahí no estamos diciendo que les forzaron a hacerlo, ustedes quieren hacerlo. Y algunos de ustedes están bajo la influencia de personas que ni son temerosas de Dios, ni tienen valores cristocéntricos, ni quieren servir a los demás, ni quieren ganarse un puesto en el reino sirviendo a otros. Y están recibiendo la influencia de ellos. Y esta influencia los puede llevar a un asunto de arrogancia, como fue el caso de Judas. Esto, las personas que te rodean,
pueden ser un factor determinante en si vas a ser triunfante a lo largo de tu vida. Esto puede lanzarte al éxito las personas o dañar tu vida para siempre. Los pararrayos regularmente se convierten en amigos para toda la vida. Eso lo he visto en mi propia vida. Yo tengo pararrayos de muchos años de amistad. ¿Por qué? Porque nos ayudan a ser mejores, sacan lo mejor de nuestra vida, te avisan de los daños inminentes, sobre el trato, sobre las circunstancias y el peligro de la arrogancia. Te ayudan a convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Por eso estoy convencido de que si Judas hubiera tenido un pararrayos, se habría ahorrado 30 monedas de plata. Yo no quisiera que ustedes fueran parte de esta generación arrogante, que no permite corrección, que no permite que les digamos nada, porque se creen sabios en su propia opinión. Así empezó Judas, y vean cómo terminó. ¿Qué les parece si tomamos la decisión más importante de convertirnos en personas sensibles a la voluntad de Dios, a rodearnos de personas como en este caso esta gran iglesia, más de 400 jóvenes en este fin de semana, rodeados de personas que queremos ver por ustedes, amarlos, cuidarlos, bendecirlos, pasarles de primera mano las cosas que nos han servido a nosotros, ahorrarles dolores de cabeza que a nosotros nos destruyeron por no haber sido lo suficientemente sabios, para que ustedes sean una generación conforme al corazón de Dios. ¿Estarás dispuesto a eso? ¿Por qué no oramos y venimos delante de Dios y le pedimos, Señor, líbranos de la arrogancia y estar sensibles a lo que tú quieres hacer en nuestra vida? Padre, gracias por tu palabra, porque sé que no va a regresar vacía. Gracias porque nos permites vernos reflejados en el espejo del personaje más sombrío y siniestro de toda la historia bíblica. Él eligió esto, no permitió ser corregido y pagó las consecuencias. Señor, yo te pido por mí. Yo te pido por mi equipo pastoral, te pido por los colaboradores y líderes de esta iglesia, que nos ayudes a tener pararrayos, que nos permitan encontrar las correcciones necesarias para que podamos ser siervos conforme a tu corazón, Señor. Pero oro especialmente por esta generación, que le llaman la generación de cristal, por toda la juventud de nuestra iglesia, para que les des un corazón sensible, que tengan la sabiduría de elegir a quién van a permitirle influir en su vida, Señor, para que puedan escoger el mejor rol en el reino, siervos del Dios Altísimo. Por eso hoy cerramos orando por la juventud de nuestra iglesia, los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por la oportunidad gloriosa que nos has dado de estar expuestos durante este fin de semana a tu palabra. Oramos pidiendo que no regrese vacía en el nombre de Jesús el Señor y todos decimos amén y amén. Quiero que por favor vean las pantallas porque vamos a ver todo lo que PIB Satélite ha desarrollado a lo largo de los años acerca del Ministerio Link y todas las oportunidades que tienen ustedes como jóvenes, pero también como padres de echar mano de todo esto que hemos preparado para convertirnos en los pararrayos de esta generación. Observen las pantallas, que el Señor los bendiga.